Como ya les había mencionado al inicio, hoy vamos a terminar de tratar el tema de los operadores. En la clase anterior, como dimos inicio a JavaScript, dimos una pequeña introducción, vimos los operadores aritméticos, que eran los más simples, donde vimos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y también mostré este de residuo, que veremos cómo funciona cuando entendemos el tema de las condicionales, ya que ahí es donde podemos dar como un ejemplo más claro acerca de qué es este módulo. Vimos cómo se declaran variables en JavaScript. Dijimos que tenemos dos palabras reservadas, let y la palabra reservada var. ¿Por qué yo estoy usando let acá? Si ustedes recuerdan, yo dije que let es la recomendada por ECMAScript 6, ya que let es una declaración de ámbito de bloque, es decir, entre un bloque en específico, y var era una declaración en ámbito local. Traté de explicárselo con un pequeño ejemplo, no sé si el ejemplo fue muy entendible porque utilicé una función, pero el punto es que la función iba a representar como una especie de bloque y en la declaración del mismo, mientras que las otras dos variables iban a representar como el alcance que esta misma debería de tener. Si yo declaro let en un ámbito de bloque, por ejemplo entre dos llaves en concretas, supongamos que aquí yo tengo declarada una variable de tipo let, no la puedo utilizar fuera de estas llaves, solamente puedo usarla dentro de esas llaves. A eso es que se refiere el ámbito de bloque. También vimos cómo podemos disminuir de uno en uno o disminuir en varios utilizando el operador menos igual seguido del valor en concreto. Y también vimos cómo se utiliza la concatenación, es decir, unir dos tipos de datos que son cadena de caracteres. En este caso, un nombre y un apellido. Algo que olvidé de resaltar en la primera clase de JavaScript, que fue la del lunes, es que cada sentencia en JavaScript normalmente termina con punto y coma. Ustedes pueden observar que cada sentencia yo la finalizo con un punto y coma. Pero quiero que sepan que esto no es obligatorio. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si yo quito aquí un punto y coma o le quito donde sea, aquí no tendremos ningún error en mi consola. Miren, todavía sigue funcionando esto normal. Si yo refresco la página me sigue mostrando los valores que tenía. Y esto es porque gracias a ECMAScript 6 el uso del punto y coma es opcional para el desarrollador. Eso sí, si trabajamos con ECMAScript 6, imagínense que se ejecute ese código en un navegador que no soporte esa versión de ECMAScript, pues ahí sí el punto y coma sería un poco faltante para que el código funcionara. Por eso yo tengo la costumbre de siempre colocarlo, pero ustedes saben que eso ya es opcional. Entonces yo siempre recomiendo que se lo coloque porque nadie sabe desde qué navegador un usuario va a abrir una página web. En mi caso, como yo tengo un navegador como Brave o Google Chrome, yo sé que sí soporta ECMAScript esa versión que yo puedo quitar el punto y coma y el código va a funcionar correctamente. Pero por costumbre ustedes siempre verán que yo siempre voy a colocar el punto y coma. O si no, el Visual Studio me lo va a colocar automáticamente con el autocompletado presionando las teclas Shift Alterna F para formatear mi código. Bien, vamos a entrar a la clase de hoy, luego de ese mini repaso, y vamos a continuar con el tema de los operadores. En el día de hoy vamos a iniciar con los operadores relacionales. Los operadores relacionales son aquellos operadores que usamos para realizar ciertas comparaciones. De ahí viene su nombre de relacionales, porque establecen relación entre dos variables o más, porque se pueden hacer entre múltiples variables. Y también veremos los operadores lógicos, que son muy utilizados para crear sentencias condicionales un poquito más extensas. Además de que estos dos operadores, gracias a ECMAScript y las nuevas reglas que se implementaron en ECMAScript 6, han salido nuevas funciones con estos operadores y también se pueden denominar como operadores de cortocircuito. Entonces, vamos a ver cómo funcionan de forma que actúen como operadores lógicos, no como operadores de cortocircuito. Eso lo veremos ya un poquito más adelante. Pero primero empecemos con los relacionales, que son los más extensos, ya que los otros normalmente se utilizan dos, aunque son tres, con la negación. Entonces, vamos a ver cuáles son los relacionales. El primero que tenemos es mayor. Es el primer valor relacional y se utiliza este símbolo para representarlo en código. Aquí en estos comentarios le voy escribiendo cuál es cada operador, ¿vale? El segundo es mayor o igual. El tercero es menor.
Bueno, mayor que, menor que, y por último, menor o igual que. Estos serían los principales, esos 4. Pero también tenemos lo siguiente. Tenemos el doble igual, que es para comparar, comparación, lo voy a poner acá. Y también tenemos este, que es el de desigualdad. Este ustedes seguramente lo han visto en matemáticas. Cuando su profesor de matemáticas seguramente, cuando le estén aritmética o temas así, ya sea en la universidad o en la high school, ustedes verán que utilizan este símbolo, principalmente el signo de exclamación hacia abajo, para hacer el símbolo de desigualdad. O si no, tachando como con una rayita el signo de igual. Eso es desigualdad. Pero JavaScript también, ustedes saben que JavaScript es un lenguaje no tipado, que hice un énfasis en que no tipado no quiere decir que no tenga tipo de datos, sino que esos tipos de datos se lo asigna el lenguaje automáticamente, no que hay que colocarlo en la declaración. Y gracias a eso ha traído muchos errores y ustedes lo van a ver ahora en unos ejemplos que voy a hacer ahora mismo, a continuación explicando cada uno de estos. Y miren, JavaScript ha introducido otros operadores de relación. Existe este, que es lo mismo que el de comparación, pero un poquito más estricto. Vamos a ver la diferencia en unos minutos. Y lo mismo para el de diferencia, o sea, el de desigualdad. Tenemos este. Estos y este se pueden parecer en cuanto a su funcionalidad, pero el ámbito en cuanto al tipo de dato va a variar muchísimo. Vamos a empezar primero haciendo ejemplos con estos 4, que son como los más sencillos. Vamos a hacer meros console log acá, o sea, escribo un console log, y acá vamos a ir llamando pues valores en nuestro console log. Miren un truco, si yo quiero utilizar estos signos sin la necesidad de hacer condicionales, porque el tema de la condicional, aunque lo vamos a introducir hoy, primero quiero explicarle estos operadores. Pues la consola me permite hacerla de forma automática y me puede devolver valores booleanos, es decir, me puede devolver true o false. Yo puedo poner acá si 8 es mayor que 7 y inmediatamente si yo me voy a la consola, miren, aquí me dice true porque 8 es mayor que 7, es decir, que ese operador está funcionando correctamente. Ahora miren qué pasa si yo coloco que 8 es mayor o igual que 7. Yo me voy aquí a la consola y me sigue diciendo true porque aquí nosotros estamos diciendo que sea mayor o que sea igual al mismo 7. Por esa razón devuelve true. Ahora, si yo pongo que es menor a 7, aquí debería de devolver un false. Porque 8 es mayor que 7, no menor que 7. Pero si yo pongo menor o igual que 7, miren qué sucede. También me devuelve un false. ¿Por qué razón? Porque debe ser menor que 7 y no lo es, o igual que 7. Pero si yo cambio este 8 y coloco un 7 y dice 7 es menor o igual que 7, eso es verdadero, entonces acá debería de salir true. Entonces, como pueden observar, aquí ya estoy utilizando estos 4 operadores y funcionan de esa manera. Solamente que hay que saber cómo aplicar la lógica para nosotros poder utilizar esos 4 operadores. Si queremos que un valor, por ejemplo como 10, sea comparado con un número que sea menor o mayor, o que tenga un ámbito de declaración, porque ya este tiene un mayor rango. Recuerden que este incluye el número en cuestión con el que se va a evaluar. Si yo digo 10 es mayor o igual que 15, es porque yo estoy incluyendo el 15 en esa evaluación o un número mayor que 15. Lo mismo si yo digo que sea menor o igual que 15, es porque estoy incluyendo a 15 o un número que sea menor que 15. En este caso, esta expresión devuelve true porque obviamente 10 es menor que 15. Pero si yo la cambio esto por un mayor que, aquí devolvería false porque 10 no es mayor que 15 ni tampoco es igual a 15. Entonces, en eso se diferencian el mayor que y el mayor o igual que y el menor que y el menor o igual que. Entonces, en el caso de los de comparación, el de doble igual, miren qué sucede si yo coloco 10 es igual a 10, obviamente sí, y miren qué sucederá, devuelve true, porque 10 es igual a 10. Pero si yo coloco que 10 es igual a 15, devolvería un false, porque no son los mismos números, son números diferentes. Entonces, ¿qué sucedería si yo coloco un 10, pero dentro de comillas? ¿Qué ustedes creen que sucedería? Miren que son tipos de datos completamente diferentes.
este es un tipo número y este es un tipo carácter. Recuerden que los caracteres en JavaScript los representamos dentro de estas comillas o dentro de estas comillas simples, comillas doble o comillas simples, de cualquiera de esas dos formas, o con los backticks que se colocan, si tienen el teclado en inglés, en la tecla que está al lado de tabulador, que serían estos simbolitos así. Entonces, de cualquiera de esas tres maneras se pueden colocar los strings. En este caso, como yo usé el sombreado y le di a la doble comilla, se colocó entre doble comilla, pero funcionan igual. El punto es que estos dos son tipos de datos diferentes. Por ende, si es otro lenguaje de programación, como en el caso de C#, Java o C, devolvería false porque no son el mismo tipo de dato. Pero miren qué sucede en JavaScript. Al ser un lenguaje no tipado, devuelve true, porque para JavaScript estas dos cosas es lo mismo. Entonces, por eso se ha introducido en este lenguaje de programación este otro operador de relación, que es el estrictamente igual. A este se le denomina estrictamente igual. Entonces, yo le digo que 10 sea estrictamente igual que 10 pero carácter, aquí me devuelve false, porque aquí verifica los tipos de datos. Miren, y lo mismo sucede para el signo de desigualdad y este que tiene el otro igual, que sería estrictamente diferente que. Si yo coloco que si esto es diferente a esto, en este caso, ustedes van a ver que devuelve false, pero que si yo coloco el otro signo, o sea, este que está siendo estrictamente diferente, ustedes verán que aquí colocará pues true. ¿Y por qué razón? Porque sí son diferentes. Este es un tipo de dato numérico y este es un tipo de dato carácter. Entonces, esos serían estos operadores y cómo funcionarían. Normalmente las personas suelen tener malas prácticas al momento de hacer condicionales utilizando este operador de comparación o este operador de desigualdad. Y estos dos no son recomendados utilizarlos. Incluso hasta lo voy a quitar de aquí. Esos dos no son recomendados. Los recomendados, si ustedes quieren comparar que algo sea exactamente igual a algo, sea con este, ya que ustedes saben que aquí se valida el tipo de dato en concreto. Y lo mismo pasa cuando ustedes quieren que algo sea diferente de algo en específico, validando su tipo de dato. Pues que utilicen este signo de desigualdad. Aunque existe una forma más fácil de hacer esto, pero lo veremos ahora con las condicionales. Bueno, ya entrando con el tema de las condicionales, voy a dejar esos comentarios por ahí porque nos van a ayudar muchísimo para hacer condiciones. Las condicionales nos permiten evaluar una expresión en concreta. Es decir, podemos tener dos caminos, uno verdadero y uno falso. Y el camino que se cumpla es el que va a ejecutar una acción o una serie de acciones, porque puede ser más de una. Entonces, para crear condicionales, tenemos estas palabras reservadas: if y else, que sería traducido al español si y entonces. Estas serían pues nuestras dos palabras reservadas que se utilizan para crear condicionales. Si yo quiero evaluar una expresión, solamente digo si a, vamos a declarar la variable a vamos a aquí escribir let a va a ser igual a 15 y vamos a declarar debajo de a una variable llamada b que sea 7. Y yo hago la siguiente comparación: si a es mayor a b, entonces acá quiero que me responda con console.log que diga, por ejemplo, a es mayor. En caso contrario, es decir, else, vamos a imprimir un console.log que diga a no es mayor. Entonces, como pueden observar, aquí ya puedo empezar a utilizar estos operadores relacionales. Puedo utilizar cualquiera de estos dependiendo el caso. O sea, supongamos que yo coloco un ejercicio a ustedes de que crear un algoritmo. Ya esto sería como una especie de algoritmo, sencillo, pero es un algoritmo. Y supongamos que el ejercicio diga algo como: deben de crear un algoritmo que valide que si el número a es mayor o igual a b, que se muestren la suma de los dos números. En caso contrario, pues que se resten. En este caso, vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero primero vamos a ver que esto funcione. Ahí, con ese mini ejemplo, ustedes podrían observar cuál de estos operadores ustedes podrían utilizar. Y, basada en la pequeña definición que yo les di de cada uno de estos, ustedes optarían por cuál debe ser el mejor.
Si ustedes se fijan, la condición va dentro de paréntesis, como pueden observar. Esa condición se coloca dentro de paréntesis porque se está evaluando una expresión. Ahora, vamos a volver acá. Y me dice que A es mayor. ¿Por qué razón? Porque A vale 15 y B vale 7. Ahora, también yo dije que en las condiciones entran en juego lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que nos permiten a nosotros hacer que nuestra condición sea un poquito más compleja. Vamos a escribir un comentario que diga operadores lógicos. Y aquí vamos a poner los dos operadores lógicos con los que trabajaremos. Voy a separar un poquito para que no se note con el comentario. Que se le conoce como OR. Y será verdadero. Voy a ponerlo aquí. Será verdadero si al menos una de las condiciones se cumplen. Y también tenemos el otro operador que se llama y, que se escribe con el doble ampersand. Y será verdadero si ambas condiciones se cumplen. Y vamos a poner en práctica estos operadores. Aquí nos dice que A debe ser mayor a B. O A debe ser igual a C. Vamos a declarar aquí una variable llamada C y vamos a igualarla a 4, por ejemplo. Aquí, como pueden observar, viendo esta mini definición de cómo funciona el OR o O, que también sería su traducción a español, nos dice que será verdadero si al menos una de las condiciones se cumple. Y el AND será verdadero si ambas se cumplen. En este caso podemos observar que A es mayor que B, porque A vale 15 y B vale 7. Pero A no es igual que C. Entonces esto daría false y esto daría true. Por ende, como una de estas dos condiciones que yo tengo dentro de mi paréntesis, dentro de esta línea de código, como una de esas se cumplen, entonces la condición es verdadera y se va a enviar este console log. En caso contrario, si ambas fueran falsas, entonces se enviaría este console log. Entonces vamos a ver qué sucede. Nos dice que A es mayor porque al menos esta condición se cumplió. Ahora miren qué pasa si A es menor que B, porque la condición 1 dice que A sea mayor que B. Entonces vamos a decirle aquí que A vale 3. Entonces acá, como A no es mayor que B, aquí da false, y A no es igual a C, también da false, va a saltar a este else y va a ejecutar este console.log donde nos dice A no es mayor. Entonces pues, vamos aquí a la consola y nos dice que A no es mayor. Voy a hacer un pequeño zoom acá. A no es mayor. ¿Por qué razón? Porque ya esta expresión ha evaluado ese criterio. Ahora, vamos a hacer un control Z para volver a tener a con nuestro valor 15. Vamos a utilizar el i. El i nos dice que será verdadero si esas dos condiciones se cumplen. En este caso, solamente se cumplen en esta porque a vale 15 y b vale 7 y obviamente 15 es mayor que 7. Pero 15 no es lo mismo que 4. Entonces va a enviar a no es mayor. Miren ahí, a no es mayor. ¿Por qué razón? Porque ya este operador i ha cambiado por completo la expresión. Y no solamente pueden crear ustedes esas solas condiciones, pueden empezar a agregar más. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar otro i y seguir haciendo condiciones y así sucesivamente. Entre más i coloquen, ustedes sabrán que todas se tienen que cumplir. En el caso del o, con una que se cumpla, se va a ejecutar la línea de código. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente. Y es que a veces nosotros no solamente queremos evaluar dos caminos, también queremos evaluar varias opciones. Por ejemplo, si A es mayor que B, vamos a hacerlo simplemente sin los operadores lógicos, para que el ejemplo sea un poquito más entendible, aunque también se podría realizar, claro está, pero para que sea más sencillo de comprender. Supongamos que también tenemos que A sea igual que B. Es una posibilidad, claro está. Vamos a utilizar solamente mayor que, menor que y exactamente igual que. Vamos a usar solamente esos tres para
hacer este mini algoritmo. Supongamos que queremos evaluar ahora que A sea igual que B. ¿Y qué pasa si eso se cumple? Entonces acá, en vez de crear otro if, que es una mala práctica hacerlo, porque lo que estoy haciendo es que primero entra aquí, lee la condición, después entra aquí y lee la condición, y si no encuentra, entra aquí. Y eso es gastar ejecución en el espacio de ejecución en memoria. Es una mala práctica. Entonces tenemos esta palabra reservada. Estas dos palabras reservadas se pueden unir para crear otra nueva condición llamada else if. Y esta nos permite a nosotros pasar una evaluación. Miren que el else solo no permite pasar una evaluación, solamente pasa algo como que por defecto, que si no es ni el primero ni el segundo, pues que envíe el tercero. Entonces aquí vamos a decirle que si A es exactamente igual que B, nos envíe un console log que diga lo siguiente: A es igual a B. Entonces aquí vamos a cambiar los valores, vamos a poner acá que A sea igual a 7. Y miren, aquí dice A es igual a B. ¿Por qué razón? Porque primero leyó esta condición, fue falsa, leyó esta, fue verdadera e imprimió este console.log. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo más de una línea de código? Si yo trato de aquí de enviar de que otro console.log, pues lo más probable es que se rompa este hilo de condicionales y pues se ejecute después, pero fuera de la condición. Entonces, ahí lo recomendable es utilizar un bloque de código, es decir, utilizar llaves. Podemos poner esto así entre llaves. Aquí me he comido una llave, ahí habría una llave, aquí iría otra llave y esto también iría entre llaves. Normalmente los profesores en la universidad nos enseñan a crear nuestro código de esta manera con el tema de las llaves, pero nosotros, como pudimos observar, se puede simplificar. Si es una sola línea de código obligatoria, obviamente no podemos colocarle esta llave, obviamente la podemos obviar, es decir, la podemos quitar, pero cuando tenemos más de una línea de código tenemos obligatoriamente que colocar las llaves. Supongamos que después de que diga que hace E mayor, quiero enviar otra cosa por consola, por ejemplo, práctica de condiciones, y acá quiero hacer lo mismo, quiero mandar ese mismo mensaje, pero esta vez lo voy a mandar en un warning y acá lo quiero mandar en un error, por poner un ejemplo. Entonces aquí simplemente como hay dos condiciones, o sea hay dos líneas de código que se ejecutan después de la condición, aquí sí que es obligatorio crear ese bloque de código. Entonces vamos acá y vemos que aquí aparece el warning porque se está cumpliendo esta condición. Y puedo empezar y seguir agregando más. Aquí yo puedo agregar, por ejemplo, otro else if, crear otra condición y abrir llaves, y así sucesivamente. Todo va a depender del algoritmo que nosotros querramos crear. Vamos a hacer el mini ejemplo del que les abrí hace unos minutos, de que si A es mayor o igual a tal número, que haga una operación aritmética, y si es menor, que se reste. Entonces vamos a hacer ese mini ejemplo. Entonces vamos a hacer primero que nada la evaluación. Vamos a decir si nuestra variable A es mayor o igual que la variable B, entonces queremos hacer una operación aritmética. Vamos a crear aquí una variable que se llame resultado y vamos a decir que el resultado va a ser igual a A más B, para que sea la suma de esos dos números. Entonces en un console.log vamos a imprimir el resultado, que sería la suma de A más B. En este caso 7 más 7, 14. Entonces vamos a escribir acá utilizando los backstitch, o podemos utilizar esto. En mi caso voy a usar los backstitch porque puedo concatenar de una forma más rápida. Aquí yo puedo colocar resultado de la suma, y utilizando el signo de dólar y llaves me permite a mí concatenar la variable de forma más rápida sin usar el signo de más, después abriendo la comilla y así sucesivamente. Esta forma es muchísimo más rápida. Entonces aquí yo puedo colocar resultado de la suma A más
b es igual, y aquí mando a resultado. En caso contrario, vamos a escribir un else. Vamos a escribir aquí otra variable llamada resultado. Ustedes saben que como no están en el mismo bloque de código, no tendrá conflicto, así que estamos bien por esa parte. A-b vamos a colocar y vamos a hacer lo mismo, pero utilizando pues el tema de las comillas para que ustedes vean cómo sería la concatenación usando las comillas. Aquí vamos a poner resultado de la resta y aquí pues sería así, espacio más, colocamos esto, el nombre de la variable, perdón, en este caso a, más, y aquí ponemos menos, más, miren que es un poco tedioso hacer la concatenación así. Aquí sería pues la variable b, más, aquí sería el igual, más, y aquí sería pues mi variable resultado. Recuerden que aquí está evaluando que si a es mayor o igual que b, hará esto. En caso contrario, o sea, si es menor que b, ejecutará esto. En este caso se va a sumar porque ambos valen 7 y esta condición se está cumpliendo por este operador. Entonces si vamos acá, podemos ver que dice que el resultado de la suma 7 más 7 es igual a 14. Ahora supongamos que a no vale 7, sino que vale 4, por ejemplo. Aquí debe entrar al otro condicional y nos dice el resultado de la resta 4 menos 3 es igual a menos 3. ¿Por qué razón? Porque este 4 es positivo y este 7 está negativo. Entonces ahí, como pueden observar, hicimos un mini ejercicio, por así decirlo, aplicando lo que son los operadores relacionales y las condiciones. Entonces este fue uno de los principales puntos de la clase de hoy. Entonces, como ya vimos, los operadores relacionales, las condiciones y los operadores lógicos, vamos a pasar a un tema que es muy interesante, que es el tema de los objetos. Los objetos, como nosotros vimos, eran un tipo de dato no primitivo de JavaScript, y la razón de no ser un tipo de dato no primitivo de JavaScript, como es el undefined y los demás, es porque un objeto tiene la peculiaridad de que sus propiedades pueden tener varios tipos de datos en concreto. Ahora les voy a enseñar cómo se crea un objeto. Aquí voy a hacer un comentario que diga cómo crear un objeto. Los objetos, antes se utilizaba una palabra reservada que era de esta forma. Primero se utilizaba const, porque los objetos, ustedes saben que no se pueden cambiar en tiempo de ejecución. Sus propiedades sí, pero el objeto en sí no. Entonces tenemos aquí una constante, por ejemplo curso, y vamos a decirle que esto sea un nuevo objeto. Antes se utilizaba esta forma, new object, que era la forma de nosotros construir un objeto y en base a esta instancia empezar a definir cada una de sus propiedades. Pero gracias a ECMAScript eso se acabó, ya que la forma correcta de declarar un objeto, o forma común, por así decirlo, es de esta manera. Creé sin querer un arreglo, no un objeto. El objeto se utiliza primero la palabra reservada const o let. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes gusten. En este caso yo normalmente uso const, seguido del nombre del objeto, en este caso curso, y seguido de eso van a colocar unas llaves después del signo de igual. Y acá, dentro de esas llaves, pueden empezar a definir propiedades. Las propiedades se definen al igual que las variables, a diferencia de que en esta no tienen que escribir la palabra let, sino el nombre de la propiedad, seguido de 2 puntos, seguido de su valor. Por ejemplo, tenemos una propiedad nombre. En este caso, nombre va a contener un tipo de dato de tipo string, así que coloco las comillas o doble comilla o los backsticks. Entonces aquí coloco el nombre del curso, en este caso programación web básico. Entonces, seguido de esto, si yo quiero declarar más propiedades, aquí colocamos una comita. Entonces acá puedo empezar a dar más datos acerca de ese objeto. Por ejemplo, puedo poner si es un curso gratuito, voy a poner free aquí y voy a poner un valor booleano que sería true. Miren, aquí ya yo llevo ya 2 tipos de datos. Entonces le voy a poner cantidad de videos, cantidad-videos. ¿Por qué razón no coloco un espacio? Porque a las propiedades, al igual que las variables, no pueden contener espacios.
Las mismas reglas que aplican para el momento de crear un archivo la pueden aplicar con las variables. No pueden tener caracteres especiales ni contener espacios. Por esa razón he colocado aquí un guión bajo. Cantidad de videos, por ejemplo, actualmente estamos haciendo ahora mismo el 9, así que vamos a colocar aquí 9. Y podemos poner aquí facilitador. Y por ejemplo podemos colocar entre comillas Luis Ángel Fernández. Y listo. Esto sería ya un objeto. Entonces, como yo veo mi objeto, utilizamos un console log y llamamos el nombre de mi objeto, que se llama curso en este caso. Si llamamos a curso, vamos aquí a mi consola, vemos que ya me lo imprime. Y miren cómo me lo imprime en mi consola. Me lo imprime incluso hasta con colores. Podemos ver acá que tiene la cantidad de videos, el facilitador, si el curso es gratuito, y el nombre de mi curso. Todos esos datos yo lo puedo modificar cuantas veces yo quiera gracias a la nomenclatura del punto. ¿Qué es la nomenclatura del punto? Es lo que nos permite a nosotros acceder a todas estas propiedades de cada uno de los objetos. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar, por ejemplo, la cantidad de videos? Yo hago lo siguiente. Llamo a mi objeto curso, punto, y aquí coloco el atributo que quiero modificar, es decir, la propiedad del objeto que quiero modificar. En este caso, cantidad de videos. Y puedo decirle, esto va a ser igual ahora a cuántos videos. Vamos a poner que cambió a 15. Y vamos a decirle que vamos a poner el curso como que sea de pago. Obviamente no va a ser de pago, así que esto es un ejemplo. Vamos a poner curso.free y vamos a ponerlo en false, porque recuerden que esto está almacenando valores booleanos, verdadero o falso. Entonces aquí ya modificamos dos propiedades. Vamos a imprimir otra vez el resultado de mi variable, así que ponemos aquí otra vez un console log de curso. Y primero se va a mostrar el objeto como lo declaramos acá arriba, y segundo el objeto con las dos modificaciones que hicimos. Entonces primero observemos este, que es el que se declaró normal. Bueno, aquí lo que ha hecho es lo siguiente. Miren, es interesante. Esto es lo que ha hecho lo siguiente. Como encontró que aquí se modificaron estas dos propiedades, pues lo que hace es que estos valores se resetean y al momento de que se imprime este console log, pues toma estos dos valores. Así que este console log lo puedo quitar si yo quiero. Pero lo bueno es que ustedes pudieron notar que aquí se modificaron los valores gracias a la nomenclatura del punto. Entonces, ya entendiendo esa parte de la nomenclatura del punto y viendo los objetos, también podemos decir que queremos ver podemos también observar dentro de los objetos una propiedad en específica para llamar en la consola. Supongamos que yo quiero ver solamente, voy a quitar esto, supongamos que yo quiero ver simplemente el nombre del curso. Yo puedo decir acá curso.nombre y con esto simplemente me voy a imprimir esto, el nombre del curso, es decir, programación web básico. Y aquí está en mi consola, programación web básico. Entonces vimos que podemos acceder a sus propiedades gracias a esta nomenclatura del punto. Y un dato interesante de los objetos es que dentro de un objeto podemos tener arreglos. Esto de los arreglos trataré de explicarlo también hoy. Por ejemplo, supongamos que dentro de este objeto yo quiero tener un arreglos. Vamos a poner acá, por ejemplo, unidades. Y dentro de unidades quiero crear mi arreglo. Aquí el arreglo, como no estoy creando un arreglo directamente como una especie de variable o constante, yo simplemente coloco los corchetes. Y dentro de los corchetes puedo colocar valores que pueden ser de cualquier tipo de dato en concreto. En este caso voy a poner las unidades, que son HTML, CSS y JavaScript. Entonces vamos a decirle que nos imprima a curso por completo. Vamos a quitar esto. Y pues ahí ya ese arreglo se estaría definiendo en unidades. Vamos a colocar aquí otra coma para crear otra variable, porque dentro de un objeto también podemos tener otros objetos. Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, recursos. Y acá definir un objeto que se llame recursos. Por ejemplo, título, por poner algo, tamaño
La ñ no la coloco porque ustedes saben, sería algo, una mala práctica, así que voy a ponerlo así como tamaño. Y voy a poner aquí, por ejemplo, un gigabyte, por ejemplo. Y ahora, si yo me voy acá a mi consola, podemos observar aquí que tenemos nuestro objeto, que fue este, con tamaño y título. Y también tenemos nuestro array, que contiene 3 elementos, que son las unidades HTML, CSS y JavaScript. Ya que vimos esto de los arrays, vamos a tratar de explicarlo. Los arrays son muy extensos porque tienen un montón de métodos. Yo por eso les recomiendo a ustedes que visiten Mozilla Developer Network o escriben simplemente mozilla.org y ahí podrán encontrar la documentación de JavaScript y leer un poco acerca de lo que son, bueno, vamos a escribirlo bien, aquí me han mandado de hecho a la página Firefox, entonces vamos a escribirlo Mozilla Developer Network, aquí está, Mozilla Developer Network. Entonces, como decía, aquí tendremos la documentación del lenguaje de programación de JavaScript y podemos escribir acá arrays o arreglos en español o inglés, como sea la documentación lo va a cargar. Y aquí tendremos pues todos los métodos de los arreglos y podemos buscar cualquier método que queramos aprender de los arreglos, porque tiene muchísimos, pero muchísimos métodos. En este caso yo solamente estaré mostrándole a ustedes el método para agregar elementos, para eliminar elementos y una de sus propiedades que se llama length. ¿Por qué razón solamente les voy a mostrar esos dos métodos a pesar de que tiene un montón de métodos? Pues simple, recuerden que en mi canal de YouTube yo tengo una mini playlist de 10 videos de ejercicios de lógica de programación, donde en esos ejercicios yo resuelvo muchos de ellos mostrando cómo se utilizan ciertos métodos de los arrays. Yo hice mucho énfasis en lo que eran los arreglos para esos ejercicios. Entonces, si están interesados en aprender acerca de esos otros métodos o funciones que tienen los arrays, pueden o leer la documentación o esperar de que yo ponga algunos ejercicios que sí voy a poner cuando lleguemos al tema de funciones, o empezar a ver esa lista de reproducción para empezar a nutrirse en lógica de programación. Entonces, continuando acá con el tema de los arreglos, vamos a escribir aquí un comentario que diga cómo crear un arreglo. Cómo crear un arreglo. Y aquí para crear un arreglo, como dije, pueden utilizar const o let, dependiendo de cómo se vaya a comportar su arreglo y si puede cambiar en un momento dado. En este caso voy a escribir let y voy a crear un arreglo de números, pero mi arreglo puede contener los valores que quiera. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí arreglo 1, va a ser igual a estos corchetes, y dentro de los corchetes puedo empezar a introducir cualquier tipo de valor. Puedo colocar aquí true, aquí puedo colocar 0.1, puedo colocar mi nombre, puedo colocar incluso puedo colocar a mi objeto curso dentro. Y si yo llamo a arreglo por consola, vamos a escribir aquí un console log y vamos a llamar acá a arreglo 1, veremos acá en mi consola que nos devuelve 4 valores: true, 0.1, Luis Ángel y el objeto completo, que fue el que creamos ahorita, y que devuelve unos números al lado, que son 0, 1, 2 y 3. Estos números se le conoce como índice y nos ayuda a nosotros a saber la posición de un elemento en concreto del arreglo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el elemento que se encuentra en el índice 1, contamos siempre del primer elemento, siempre lo vamos a contar como 0. Entonces este sería 0, este sería 1, este sería 2 y este sería 3. Entonces si yo mando a imprimir solamente a 1, el valor que se mostrará en pantalla es 0.1. Entonces si me voy acá, aquí pueden observar que dice 0.1. Si yo llamo a imprimir el valor que se llama 3, en este caso corresponde a curso, porque este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Si yo me voy acá, pueden observar aquí que me muestra solamente mi objeto. Entonces, a lo que iba, un arreglo puede contener cualquier tipo de dato, como pudieron observar, y podemos acceder a cada uno de sus elementos por su índice. Si queremos buscar un índice en concreto, ustedes saben que el índice ya se coloca dentro de estos dos corchetes
como acabo de hacer acá en mi console log. Entonces, vamos a crear un arreglo de números para comprender los métodos de agregar y de eliminar. Vamos a llamarlo nums y vamos a crearlo vacío. Si yo lo llamo en mi consola, no va a decir nada, simplemente dirá que mi arreglo está vacío. Miren, está vacío, longitud 0. Y vamos a empezar a agregar elementos desde acá. Por ejemplo, ese método o función se llama push. Aquí incluso el Visual Studio nos dice una pequeña definición que nos permite agregar un nuevo elemento dentro del array. Entonces vamos a ejecutar a push y vamos a pasarle, por ejemplo, el número 10. Si yo agarro y imprimo otra vez esto, miren, primero mi objeto estaba vacío y ahora tiene un elemento que vale 10. Entonces vamos a imprimir varios, vamos a colocar aquí varios push, vamos a colocar por lo menos 3. Vamos a poner aquí 15 y aquí vamos a colocar 20. Entonces podemos observar aquí que se han agregado 10, 15 y 20, que son los elementos que he utilizado aquí para agregar a mi arreglo. Entonces, si yo quiero eliminar uno de esos, tenemos el otro método que se llama pop, que nos permite a nosotros eliminar un elemento en concreto. Entonces, si coloco acá, por ejemplo, pop, y llamo un console log y muestro aquí a nums, volvemos acá, vemos ahora que el último elemento se ha eliminado. Entonces, aquí yo puedo incluso hasta buscar más información acerca de ese método que se llama pop. Le damos aquí y nos da una pequeña sintaxis de cómo se hace. Esta fue la sintaxis que ejecutamos. Nombre del arreglo seguido de pop y se ejecuta. Aquí nos dice que el método pop elimina el último elemento de un array. Por eso ustedes observaron acá que el número 20 ya no existe. Si yo quiero eliminar el 15, entonces yo tendría que ejecutar otro pop después de este para que se elimine el 15. En este caso haré un copy paste rápidamente. Volver acá y miren, ya se elimina el 15 y solamente me queda el 10. Y bueno, estos son los dos métodos principales de los arreglos, que es el push y el pop. Pero como ustedes pudieron observar, si ustedes escriben su nombre del arreglo, seguido de un puntito, pueden observar todos los métodos que tienen. Todos esos son métodos que tienen los arreglos. Por ejemplo, este método, ¿dónde está? Este método filter nos permite a nosotros filtrar. Este nos permite concatenar. ¿Dónde está el map? Que se me ha perdido. Este map nos permite a nosotros iterar. El join nos permite unir. El includes nos permite revisar si hay un elemento que está incluido dentro del objeto. Es decir, que son muchísimos, pero muchísimos métodos o funciones que tienen los arrays. Está también el for each, que es muy utilizado, principalmente cuando queremos renderizar, al igual que el map. Pero tienen una propiedad, que es esta, que se llama len. Miren que la propiedad aparece con un icono distinto. Esta propiedad len, vamos a llamarla en la consola. Y esta propiedad lo que hace es que nos devuelve la longitud de nuestro arreglo. Vamos a quitar esto y vamos a dejarlo con los 3 elementos que agregamos. Esto simplemente nos va a devolver un 3. ¿Por qué razón? Porque tenemos 3 elementos. Tenemos al 10, al 15 y al 20. Por ejemplo, lo voy a mover aquí para que se pueda mostrar mejor. Miren, aquí tenemos esos 3 elementos y nos devuelve que tiene un tamaño de 3. Incluso, si le damos aquí esta flechita, podemos ver que aquí la propiedad len nos dice ya de por sí que tiene 3 elementos. Esto es muy importante, esa propiedad, porque con ella podemos revisar si un arreglo se encuentra vacío para agregarle elementos, o si queremos comparar el tamaño del array con un valor en concreto. Se puede utilizar para muchas cosas esa propiedad. ¿Ok? Entonces, por el momento, vamos a dejarlo hasta acá, porque ya van a ser casi las 10 y el tiempo no me va a dar para explicarle los bucles. Entonces, vamos a dejarlo hasta el momento. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que hemos estado tratando en esta clase de hoy para poder aclararles.
Si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano o pueden utilizar el chat o hablar por el micrófono como ustedes se sientan cómodos.